18 de enero, las negociaciones en Moscú colapsaron y en cuestión de horas, el precio se midió en acero retorcido, no en promesas diplomáticas. Cuando el puente de Antonivsky cayó bajo un ataque coordinado de drones, Rusia perdió un corredor logístico valorado en más de $600 millones, cientos de vehículos quedaron atrapados, miles de soldados cortados del suministro, y toda la red de abastecimiento del sur se desintegró antes del amanecer. Lo que siguió no fue advertencia, fue facturación. Quédate con nosotros porque lo que pasó después no fue caos, fue matemática pura. 8:30 p.m. Moscú. La ronda final de negociaciones duró poco más de 10 horas. Cuando terminó, la delegación rusa puso una exigencia sobre la mesa: protección absoluta para el puente de Antonivsky, el cruce logístico principal que conectaba el frente sur con los depósitos de suministro al este del Dnieper. Cero actividad de drones, cero incidentes técnicos, cero excepciones. Ucrania dijo que no. A las 8:52 p.m., las conversaciones terminaron sin declaración conjunta. Oficialmente se describieron como no concluyentes. Dentro de las oficinas de seguridad de Moscú, el mensaje era cristalino: la diplomacia había muerto. A la 1:10 a.m., una sesión de comando ucraniana cerrada comenzó a cientos de kilómetros de distancia, sin documentos archivados, sin registros digitales. Un objetivo declarado una sola vez: el puente de Antonivsky no debe seguir operativo, no como golpe simbólico, no como represalia, sino como movimiento calculado para cortar la logística rusa en el momento exacto en que los convoyes más dependían de él. Mientras Moscú se preparaba para mover suministros bajo el supuesto de que las negociaciones habían comprado tiempo, Ucrania ya estaba contando los segundos hasta que ese supuesto se hiciera pedazos. 3:20 a.m. Dentro de las salas de comando rusas, el ambiente no era cauteloso, era furioso. Las negociaciones fallidas en Moscú se interpretaron como desafío, no como diplomacia. Las órdenes se movieron rápido. Al amanecer, los oficiales de logística recibieron instrucciones: empujar suministros hacia adelante de inmediato, antes de que Ucrania recuperara iniciativa. El convoy se ensambló en menos de 6 horas. 412 vehículos, más de 500 toneladas de municiones, combustible y repuestos, suficiente para sostener 2 brigadas mecanizadas durante casi 10 días. El puente de Antonivsky fue seleccionado sin debate. Los planificadores rusos lo clasificaron como bajo riesgo, sin ataques recientes, sin actividad de drones, sin registros de artillería. Según su evaluación, Ucrania carecía tanto del alcance como de la voluntad política para atacarlo nuevamente tan pronto después de las negociaciones. La cobertura de radar se enfocó hacia arriba. Los sistemas Nevo-M se calibraron para escanear amenazas de gran altitud. Las unidades Pantsir I se posicionaron para interceptar objetivos aéreos que se acercaran desde las orillas del río. Lo que más importaba, creían los comandantes, era el cielo. No se asignó infantería debajo del puente. No se desplegaron patrulleras para monitorear la línea de agua. No se instalaron sensores para vigilar la estructura misma. La ira dictó el plan. Los oficiales querían movimiento. Rápido, visible, decisivo. Los retrasos se veían como debilidad. Cada hora de espera era vista como otra concesión que Ucrania no había ganado. Lo que no sabían era esto: el momento exacto del convoy ya había sido predicho. Su ruta ya estaba modelada. Su dependencia del puente ya estaba medida hasta el minuto. Mientras los motores rusos rugían con vida, convencidos de que estaban forzando el siguiente movimiento, Ucrania ya se había movido. Silenciosamente, matemáticamente y sin emoción alguna. Si supieras exactamente cuándo tu enemigo va a cruzar el río, ¿dónde esperarías? Durante 4 noches consecutivas, la vigilancia rusa no reportó nada inusual a lo largo del río. Los drones de reconocimiento registraron patrones térmicos normales. Los archivos de radar no mostraron anomalías estructurales cerca del puente de Antonivsky. 5 días antes de que el convoy se moviera, esa evaluación quedó silenciosamente obsoleta.
Bajo el tramo oriental del puente, abrazaderas electromagnéticas se activaron una tras otra, asegurando 16 drones FPV directamente en la estructura de acero. La instalación se completó en menos de 9 minutos, cronometrada con precisión entre pases de satélite. Una vez bloqueados en su lugar, los drones quedaron completamente inertes. Cada unidad llevaba menos de 3 kilogramos de explosivos, muy por debajo del umbral que los ingenieros rusos clasificaban como capaz de dañar concreto reforzado. Si se descubrían, habrían sido descartados como escombros abandonados. Ese error de cálculo definió la operación. Los drones no estaban programados con coordenadas GPS. En cambio, su memoria contenía un modelo estructural completo del puente, compilado a partir de planos de ingeniería archivados y refinado a través de más de 2 millones de escenarios de estrés simulados. El error de objetivo se calculó en menos de 1 centímetro. A las 2:10 a.m. se completó la verificación final del sistema. Después de ese momento, nada volvió a transmitir. Durante 96 horas, el tráfico pasó por encima. Vehículos blindados cruzaron el tramo, generando cargas de vibración que excedieron las 2 toneladas de fuerza oscilatoria. Sin embargo, las abrazaderas se mantuvieron sin movimiento. Para cuando los planificadores rusos aprobaron la ruta del convoy días después, el entorno que creían seguro ya había sido preparado. Lo que no vieron no fue movimiento, fue posicionamiento. Y para cuando el convoy se acercó al puente, el campo de batalla ya no se estaba formando, ya estaba esperando. A las 4:35 am los motores se encendieron en el área de concentración al este del río. En minutos, una columna que se extendía casi 6 kilómetros rodó hacia el puente de Antonivsky. 412 vehículos cargados con municiones, combustible, cañones de repuesto y raciones de campo. El convoy transportaba más de 500 toneladas de suministros suficientes para sostener unidades de primera línea durante 9 a 11 días de combate de alta intensidad. Su valor logístico estimado superaba los $520 millones. Para el comando ruso, este movimiento no era arriesgado, era simbólico. Ningún fuego de artillería ucraniano lo siguió, ningún dron apareció en el cielo. Ningún indicador de advertencia se encendió en pantalla alguna. Por primera vez en semanas, la ruta se sentía tranquila. Ese silencio fue mal interpretado como vacilación. A las 5:02 a.m., los elementos de vanguardia alcanzaron el puente. Las unidades Pantsir I ya estaban en posición. Radares escaneando hacia arriba, rastreando nada más amenazante que interferencia climática que flotaba sobre el río. Lo que los comandantes rusos no reconocieron fue la ausencia misma. Sin reconocimiento ucraniano, sin ataques de sondeo, sin intento de ralentizar el avance. En la guerra moderna, esa ausencia debería haber disparado alarmas. En cambio, produjo confianza. Los vehículos cerraron distancia para mantener velocidad. Se ignoraron las regulaciones de espaciado. Se ordenó a los conductores mantenerse apretados para evitar retrasos. Cuando los primeros camiones entraron al tramo, el convoy se comprimió en una formación densa, docenas de toneladas de explosivos concentrados sobre una sola estructura. A las 5:18 a.m., casi la mitad de la columna estaba sobre el puente. En ese momento, el cruce ya no era una ruta, era una dependencia. Y la dependencia, una vez establecida, se convierte en arma, especialmente cuando el enemigo ya decidió dónde estará el punto de presión. El plan no había contemplado caos, asumió movimiento, pero a las 5:41 a.m., el convoy se detuvo sin advertencia cerca del tramo central del puente de Antonivsky. Un camión de transporte pesado sufrió una falla en la transmisión bajo carga completa. Segundos después, un segundo vehículo frenó en seco para evitar colisión. La columna se comprimió instantáneamente. En menos de 2 minutos, más de 70 vehículos se vieron obligados a detenerse sobre el puente mismo, incluidos camiones cisterna de combustible y transportes de municiones apilados nariz con cola. Lo que siguió no fue fuego enemigo, fue física. El peso combinado superó las 8.000 toneladas, empujando la estructura a niveles de estrés que los ingenieros rusos habían calculado solo para tránsito breve, no para parada prolongada.
Dentro de los sistemas de monitoreo ucranianos, la situación cambió de inmediato. A las 5:42 am, el software analítico a bordo recalculó la ventana de combate. La probabilidad de falla estructural decisiva saltó del 38% al 91%. No se agregaron nuevas armas, no se desplegaron fuerzas extra, solo cambió el tiempo. El puente no había sido el objetivo primario en cada minuto antes de este punto. Era una contingencia, una posibilidad esperando confirmación. Ahora se volvió inevitable. Los comandantes rusos emitieron órdenes contradictorias. A algunos conductores se les dijo retroceder, a otros se les ordenó avanzar. Los radios se superpusieron con instrucciones gritadas. Los motores quedaron en ralentí mientras cientos de toneladas de explosivos permanecían inmóviles sobre el río. Lo que Moscú creía que era un retraso temporal era en realidad la condición exacta para la que Ucrania se había preparado. En ese momento, el puente dejó de ser infraestructura, se convirtió en cámara de presión, y una vez que la presión reemplaza el movimiento, cada segundo deja de trabajar a tu favor. La primera advertencia no vino de Ucrania, vino desde dentro del sistema ruso mismo. A las 5:47 am, los operadores dentro de un vehículo de comando Pantsir-1 detectaron fluctuaciones electrónicas irregulares debajo del puente. La señal era débil, inconsistente, fragmentada, fácil de descartar como interferencia del reflejo del agua y las barras de acero. Pero el convoy ya estaba inmovilizado. La tensión era alta. Las órdenes se superponían. Nadie quería ser el oficial que ignoró una advertencia. Sin autorización superior, el Pantsir cambió de modo de monitoreo pasivo a escaneo activo. Un haz de radar estrecho inundó la parte inferior del puente con energía, iluminando instantáneamente docenas de reflejos. Para el sistema, parecían múltiples contactos. Para la realidad, era desorden estructural. A las 5:48 am, se lanzó un misil defensivo. El interceptor costó más de $160. Su objetivo era un señuelo de bajo costo activado segundos antes. Un dispositivo valorado en menos de $60. La explosión detonó inofensivamente bajo el tramo, pero su efecto fue inmediato. Los radios del convoy estallaron con llamadas de pánico superpuestas. Los conductores pisaron los frenos. Varios vehículos intentaron retroceder, chocando con camiones detrás de ellos. En momentos, la columna organizada se convirtió en una masa bloqueada de acero y combustible. La defensa aérea rusa no había detenido un ataque. Lo había anunciado. Cada sistema defensivo en el área elevó los niveles de preparación. Las frecuencias de radar se superpusieron. Los enlaces de comando se saturaron. La red protectora diseñada para asegurar control comenzó a interferir consigo misma. En un esfuerzo por recuperar dominio, los comandantes rusos ordenaron cobertura de sensores expandida, más potencia, escaneos más amplios, reacciones más rápidas. Lo que crearon en cambio fue inestabilidad. El puente ahora estaba iluminado por sus propios defensores. Y en la guerra moderna, en el momento en que revelas todo lo que estás vigilando, también revelas todo lo que no estás vigilando. Las defensas aéreas terrestres estaban perdiendo control. Los retornos de radar se superponían. Los canales de comando se retrasaban. Lo que debía ser un escudo en capas se había convertido en interferencia electrónica. Los comandantes rusos necesitaban una imagen clara y recurrieron a la única plataforma capaz de proporcionarla. A las 5:56 am, un avión de alerta temprana. A-50 fue redirigido hacia el sector del río. Operando por encima de los 9,000 metros, su radar escaneó hacia abajo en arcos amplios, sin ser afectado por reflejos de agua o interferencia de acero. Desde esa altitud, el puente ya no era una zona ciega, estaba completamente expuesto. En segundos, el sistema identificó múltiples firmas térmicas pequeñas debajo del tramo central, individualmente insignificantes, juntas, estadísticamente imposibles de descartar. El flujo de datos cambió la batalla instantáneamente. Las pistas objetivo ya no eran suposiciones, estaban verificadas y eran continuas. La información se transmitió simultáneamente a centros de comando regionales y a una batería S-400 posicionada a más de 80 kilómetros de distancia. El tiempo de decisión se evaporó. A las 5:58 am,
se emitió autorización de lanzamiento. Un misil que costaba más de $3 millones se encendió y subió rápidamente, acelerando a velocidad extrema antes de girar hacia el cruce. Construido para destruir aviones de combate, ahora estaba asignado a objetivos más pequeños que vehículos civiles. La intención era simple: eliminar la incertidumbre. En cambio, la multiplicó. En el momento en que el radar de la 50 saturó el área, cada sistema conectado reaccionó a la vez. Las capas defensivas que nunca fueron diseñadas para operar simultáneamente comenzaron a competir por prioridad. El cielo había entrado en la pelea, y cuando lo hizo, la situación debajo del puente dejó de ser un incidente localizado. Se convirtió en una crisis en cascada, desarrollándose más rápido de lo que cualquier estructura de comando podía estabilizar. El ascenso del misil atrajo todas las miradas hacia arriba. A las 6:01 a.m., el interceptor S-400 alcanzó guía terminal. Su buscador se bloqueó en lo que parecía ser el retorno de radar más fuerte del sector, una firma mucho más grande que los drones mismos. No era el objetivo. Una línea de fibra óptica desplegada en menos de un segundo, extendiéndose más de 30 metros detrás de una de las unidades FPV. En su extremo, un señuelo ALE-50 se activó, amplificando la energía de radar entrante y retransmitiéndola a más de 100 veces la fuerza original. Para el misil, la elección fue automática. El sistema de guía abandonó los drones y corrigió rumbo hacia la señal más brillante. Segundos después, un interceptor de $3 millones detonó alto sobre el río, esparciendo escombros por el cielo. La explosión no logró nada excepto atención. A través de un radio de casi 50 kilómetros, las unidades de defensa aérea rusas registraron la explosión como un enfrentamiento confirmado. Los operadores de radar cambiaron elevación. Las prioridades de rastreo se reasignaron hacia arriba. Los sistemas de control de fuego se recalibraron para amenazas aéreas. Durante una ventana breve, nadie estaba vigilando el puente. Ningún sensor enfocado debajo del tramo. Ningún haz de objetivo escaneando la línea de agua. Ningún sistema monitoreando la estructura misma. Duró menos de 10 segundos. Pero en la guerra moderna, 10 segundos son suficientes para decidir resultados. Porque mientras las defensas rusas estaban fijas en la bola de fuego que se desvanecía arriba, la amenaza real ya no se estaba escondiendo, ya se estaba moviendo directamente hacia el puente. A las 6:02 a.m., el campo de batalla cambió sin advertencia. Con las defensas aéreas rusas enfocadas hacia arriba, el sobreprotector alrededor del puente de Antonivsky colapsó. No por destrucción, sino por ausencia. Ningún haz de radar cubría la estructura inferior. Ningún sistema de control de fuego rastreaba movimiento cerca de los pilones. Por primera vez desde que el convoy entró al tramo, el puente estaba desprotegido. Esa fue la apertura para la que Ucrania se había preparado. Desde debajo de la estructura, los drones FPV desengancharon sus abrazaderas y surgieron hacia arriba en un perfil vertical ajustado. No se dispersaron, no buscaron. Cada uno siguió un camino preasignado, mapeado meses antes. Los objetivos no eran vehículos, eran puntos de carga. Las coordenadas de impacto fueron seleccionadas donde las concentraciones de estrés eran más altas. Ubicaciones responsables de transferir más del 60% del peso total del puente. Los drones impactaron dentro de un margen de menos de 1 centímetro, usando cargas limitadas diseñadas no para radio de explosión, sino para ruptura estructural. La detonación se retrasó fracciones de segundo. El río debajo del puente actuó como superficie de contención, forzando la presión hacia arriba en lugar de hacia afuera. El resultado no fue una explosión visible, fue falla interna. El concreto reforzado se fracturó. Las barras de acero se partieron bajo fuerza lateral que nunca fueron diseñadas para soportar. El puente no colapsó inmediatamente. Cedió, y cuando lo hizo, no fue porque había sido abrumado por potencia de fuego, sino porque en el momento decisivo nadie quedaba para protegerlo. Al amanecer, el daño ya no era táctico, era estratégico. El puente de Antonivsky estaba cortado a través de su tramo central, dejando un hueco de casi 600 metros donde el concreto reforzado había transportado antes el peso de un ejército. Lo que quedó colgaba retorcido sobre el río, inutilizable para transporte pesado. En la carretera,
El convoy estaba dividido en dos. Más de 200 vehículos quedaron atrapados en el lado oeste sin cruce disponible. Camiones de municiones permanecieron inmóviles con motores fríos, transportando más de 900 toneladas de explosivos que ya no podían avanzar ni retirarse con seguridad. En horas, los oficiales de logística rusos calcularon la realidad. Las unidades de primera línea al sur del río ahora tenían menos de 60 horas de municiones de artillería restantes. Las reservas de combustible cayeron por debajo de mínimos operacionales. Las ofensivas planificadas programadas para la semana siguiente se suspendieron indefinidamente. El impacto político siguió rápidamente. El mismo corredor para el que Moscú había exigido protección durante las negociaciones ahora existía solo en imágenes satelitales. Lo que había sido presentado como condición no negociable fue borrado en una sola noche. Ningún bombardeo masivo lo precedió. Ninguna campaña aérea lo anunció. Ninguna escalada formal lo justificó. Sin embargo, el efecto fue inmediato. Las cadenas de comando fueron reescritas. Las prioridades de suministro se invirtieron. Rotaciones enteras de batallones se pospusieron mientras los planificadores buscaban rutas alternativas que no existían. El costo de la noche para Ucrania se mantuvo medido en miles de dólares. El costo para Rusia alcanzó cientos de millones, no solo en equipo, sino en tiempo perdido, impulso perdido y apalancamiento perdido. Cuando la luz del día llegó completamente, el campo de batalla parecía tranquilo, pero nada sobre la situación era estable, porque el resultado más decisivo de la noche no fue el puente roto. Fue la realización repentina de que la guerra acababa de cambiar, y ninguna negociación podía deshacerlo. Lo que pasó esa noche no fue resultado de potencia de fuego abrumadora. Fue el resultado de tiempo, cálculo y un solo momento en que la certeza reemplazó la vacilación. Ningún ejército chocó de frente. Ningún avance dramático siguió. Sin embargo, toda una línea de frente sintió el impacto antes de que el sol saliera completamente. Esta operación mostró cómo la guerra moderna ya no depende de quién posee más tanques o misiles, sino de quién entiende primero la dependencia, la presión y la vulnerabilidad. Un puente cayó, pero el colapso más profundo ocurrió en otro lugar, en supuestos de planificación, en confianza logística y en la creencia de que el control podía garantizarse solo mediante negociación. Ahora, la pregunta es para ti. Si la guerra ya no se decide por fuerza, sino por precisión y tiempo, ¿cuál crees que será la próxima debilidad crítica en el campo de batalla de mañana? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Y si encontraste este análisis revelador, no olvides darle me gusta, suscribirte y unirte a la discusión aquí abajo. Activa la campanita para no perderte el próximo episodio y cuéntanos desde dónde nos ves.